Listo. Bueno, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Gabriela Pérez Morales, presidenta municipal de Santiago Chazón. Muy bien, pues nos encontramos el día de hoy para hacer esta pequeña entrevista que está relacionada mucho a lo que es la diversidad biocultural en Villa Santiago Chazón. Y pues una de las grandes preguntas con las que yo inicio siempre es: ¿de Chazumba o chazumbeña? De Chazumba. ¿Por qué? Porque nací en Chazumba, por lo tanto también soy chazumbeña. Ok. ¿Cuál ha sido su relación con la comunidad más allá de la presidencia municipal? Pues yo soy originaria de la comunidad. Toda mi infancia, mi formación pues ahora sí que escolar fue aquí en Chazumba. Y pues por lo tanto yo salgo a estudiar fuera, regreso a trabajar y pues en mis años de servicio dentro de la pues, 15 años como maestro, pues, por lo tanto pues sí hay mucha relación al respecto. Usted ha sido maestra por mucho tiempo. ¿A qué grado escolar? Soy maestra de primaria, licenciatura en educación primaria. Ok, muy bien. Bueno, una de las preguntas con las que estamos trabajando es sobre saberes tradicionales. ¿Cuál ha sido el saber tradicional que usted ha tenido que considera más valioso? Dentro de los saberes tradicionales yo creo que hay muchos dentro de la comunidad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tener abuelos que trabajaron en el campo, que prácticamente realizaron las actividades pues, económicas propias del tiempo en el que desarrollaron y tenemos ahí, por ejemplo, la cuestión de la agricultura, ¿no? O sea, un saber ancestral era saber cómo vienen los tiempos, saber cuándo sembrar, saber cómo sembrar, hacer todo el protocolo de agradecimiento a la tierra, todo lo que hacían previo a la cosecha y también para levantar la cosecha, ¿no? Son conocimientos que se tenían allá, ancestrales, lo mismo, ¿no? Pues la elaboración de los sombreros, ¿no? Y que no era nada más incluso la fibra pues tradicional ahorita que se tiene, que es sintética, ¿no? Era una fibra natural, palma natural, y que decía, pues si la traían de afuera, que le decían ellos la palma fina, y si no, pues la palma que tenemos en los montes, ¿no? La trabajaban. Entonces toda esa parte, ¿no? Saber cómo hacer las ollas de barro, la tierra, cuáles tierras las tienen que mezclar para utilizar cierta consistencia y les funcione, ¿no? Para lo que es la cocina, que era lo fundamental, ¿no? Entonces todo eso como que es importante, es mucho lo que hay dentro de él. Hace el comentario respecto a la agricultura. Por ejemplo, ¿qué saber de agricultura así a corto plazo se acuerda? Pues lo que yo de lo que recuerdo mucho de mi abuelo era que cuando venían las épocas de lluvia, era lo que, bueno, desde enero ellos predecían, ¿no? De acuerdo a las cabañuelas, cómo iba a venir el año. Entonces cuando venían sus épocas de lluvia era porque ya tenían todo preparado, ¿no? Hacían su ofrenda, su ritual y a sembrar, ¿no? De eso mismo cosechaban y separar su semilla, ¿no? Separar su semilla para el próximo año. Siempre hacían la selección de la mejor y con mucho cuidado sacaban la semillita, la guardaban y pues era la próxima semilla, ¿no? Por ejemplo, algo que yo encontré aquí con una persona fue que se fijaban también, por ejemplo, en el ciclo de la luna. Mucho para saber cuándo cultivar, cuándo no cultivar. Claro. ¿Esto lo llegó a ver usted también? También, incluso eso lo noté mucho en la siembra de los pitayos, ¿no? Siempre dicen, bueno, comentaban, ¿no? Que cuando era previo, pues siempre cuando era la luna, ¿no? Y cómo tiene también la inclinación del pitayo, ¿no? Porque un pitayo no se entierra horizontalmente así directo, ¿no? Sino que sí tiene que tener cierta inclinación, y decían precisamente porque recibe ahora sí que la luz del sol y de la luna, ¿no? En ese acompañamiento, en ese crecimiento. Ahorita nos encontramos en el contexto de la fiesta patronal muy fuerte, y aquí, por ejemplo, esto de la fiesta patronal ¿tendrá que ver también con esto de los saberes y las tradiciones? Pues prácticamente nace, ¿no? Es una tradición que nace de tiempo atrás por la cuestión católica, aquí viene ligada a la cuestión católica, donde precisamente, ¿no? Y es algo que yo, pues hasta el momento digo, cómo lograron ellos concretar, porque al final sí traían un conocimiento prehispánico, ¿no? Por lo tanto, antes del catolicismo, pues ellos ya venían
pues cuidando mucho la naturaleza, ¿no? Haciendo énfasis a eso, ¿no? Tanto que pues para una siembra, o sea, quieren, decían a sus ídolos, ¿no? Sus piedras, que eran quienes cuidaban sus terrenos, ¿no? Y que eso obviamente no tiene nada que ver con la religión católica, ¿no? Porque la religión católica pues se centra en un santo, ¿no? Cuando hacen su festividad, obviamente ellos venían a adorar al Señor de la Esperanza, ¿no? Que ahorita ya tiene su 175 aniversario, y dices, bueno, hace 175 años ya realizaban este festejo, ¿no? Con las características que tuvieran, pero le digo, y yo le puedo hablar de hace ¿qué? 30 años, 20 años, que todavía los señores sembraban sus terrenos y no por perder esta cuestión, o sea, abandonaban, ¿no? Cómo hacían sus rituales de agradecimiento, de aquí está tu ofrenda, déjame sembrar, te agradezco, o sea, lograron, ¿no? Compaginar esa parte y no perdieron nunca la esencia, ¿no? En el caso de Chazumba general, tenemos también algunas plantas que se consideran medicinales. Sin embargo, pues no son muy conocidas, o al menos los chicos hoy en día ya no las conocen tanto. ¿Alguna que se acuerde usted de momento? Pues prácticamente yo creo que también, ¿no? Crecieron con esa cuestión, ¿no? Si nos remitimos a Chazumba, hace más de 60 años, pues vamos a ver que Chazumba pues era un pueblo, ¿no? Alejado de, hasta que pasó la carretera panamericana, pues dijera, fue como que un centro de paso obligatorio, ¿no? Para los que viajaban Oaxaca, México. Pero antes de eso, o sea, pues Chazumba decían aquí, platicaban, ¿no? Nuestros abuelos que ellos hacían sus compras o hacían su intercambio, su trueque en comunidades vecinas del estado de Puebla, tanto de este lado de Tehuacán como de este lado de Acatlán, ¿no? Y lo hacían caminando. Entonces decían, no, pues cuando alguien se enfermaba, pues ¿dónde iba a haber un doctor, no? O sea, recurrían a la medicina tradicional. Entonces nos hablan ahí, por ejemplo, había personas, antes incluso que no había doctores, pues también, ¿no? Daban a luz con las parteras. Y era toda una preparación, ¿no? Entonces para esto, pues ya te decían, ¿no? Pues que incluso las enfermedades, ¿no? Checaban de los ojos y tu hijo tiene esto y dale estos amarguitos. Hay muchas plantas, ¿no? Hay muchas plantas que a lo mejor desconocemos las propiedades curativas y a lo mejor algunas pues sí las tienen, pero ahorita con el uso ya, toda la actualidad que hay tantos médicos, doctores y que ya te dicen no utilices esto, ve a lo químico farmacéutico, pues se ha perdido, ¿no? Se desconoce, pero pues aquí es tan natural que alguien te diga, te duele el estómago, tómate un té de manzanilla, ¿no? Te pegaste, te raspaste, ponte sábila, ¿no? Que tienes por ahí un hematoma, vete a cortar árnica, ¿no? Y ponte la árnica. Ahorita incluso para la gastritis, que es tómate tus licuados de sábila. Entonces prácticamente son conocimientos que perduran, pero no son tan... ¿Pero de dónde viene? Pues prácticamente yo siento que es de ese conocimiento ancestral, ¿no? De cómo estudiaron las plantas, ver sus propiedades, y a lo mejor a mí hasta se me ocurre decir que es una base empírica, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo utilizan? O se dan cuenta que y lo empiezan a utilizar, ¿no? En este caso también es importante, sobre todo con su experiencia previa, el hacer la pregunta, ¿cómo integramos esto en la educación? Pues es muy importante retomarlo dentro de, ¿no? Porque al final hay cosas que las tienes, ¿no? Y por ejemplo lo vimos ahorita que vino toda esta cuestión del COVID, ¿no? Y con las características y circunstancias que se dio, ¿no? Prácticamente aquí, afortunadamente al inicio de la pandemia, pues no se dieron, ¿no? Toda esta cuestión de casos y la gente se aisló y todo. Pero cuando ya empezaron como a comentarse, pues ya todo el mundo decía, es que para acá, pues tómate el eucalipto, ¿no? La hierba santa, no, pues sabes que vete al monte y corta orégano, ¿no? Y ese orégano hazlo en agua. Y tú, pues prácticamente son cosas que a lo mejor muchos ya no las tomamos en consideración, ¿no? Y que ahorita como niños, pues luego lo hacen, pues, y hay cosas que sí, considero que también todas las plantas pues tienen ciertas sustancias, ¿no? Que se activan respecto a algo, ¿no? Entonces conocerlo y hacerlo, pues es bueno, ¿no? Y también el conocimiento, porque así como hay algunas que son curativas, pues hay algunas que también tienen, ¿no? Su alto índice de sustancias que no son tan positivas para el humano, ¿no? Y las personas antes pues lo tenían bien clara, ¿no? Por ejemplo, esa planta no, porque te va a dormir, esta planta no, porque te va a dormir la lengua, ¿no? Si tú tomas uno de estos, a lo mejor no despiertas, o sea, tenían como que el conocimiento de cuáles sí y cuáles no. Es interesante mucho porque tiene que ver también con esto que comentábamos de los jóvenes. Actualmente, al menos en redes sociales, porque hicimos el trabajo en redes sociales,
Actualmente son personas entre los 20 y 30 y tantos años los que hacen esa labor de publicar, por ejemplo, leyendas, de publicar toda esta parte de los saberes en redes. ¿Por qué cree que los adultos no lo han hecho y por qué no han logrado también permear hacia los más chicos, los niños? Ajá, pues yo creo que son también momentos diferentes, ¿no? O sea, si usted se centra, ahorita nos ponemos en etapas, prácticamente los que están más ligados a, pues son jóvenes de ciertas edades, ¿no? Los que están muy cercanos a las redes sociales, creadores de contenido y todo eso, están como que en cierta edad, ¿no? Entonces, obviamente una persona adulta no, y aunque hay veces que hasta con respeto te agarra un aparato, o sea, no tiene la factibilidad para, ¿no? Y los niños, pues obviamente lo ven como que con otra índole, o sea, para nosotros es a lo mejor el medio de crearlo, pero para los niños yo sé que en su momento va a haber algo más, ¿no? Entonces esta parte a lo mejor es importante que las escuelas lo fomenten, porque son cosas pues que si no se cuidan se pierden, ¿no? Algo tan básico aquí en Chasuma, el mixteco, ¿no? Cuando todos hablaban mixteco, decían iban a las escuelas, pero los maestros no entendían y no tenías que hablarlo, ¿no? Entonces, ¿qué decían los abuelos? Que a mis hijos les hacen fue porque hablan mixteco, mejor no lo hablan. Y ya no les enseñaron el mixteco. Y nos encontramos en la situación de pues, que ya no lo hablan, ¿no? ¿Por qué? Porque se perdió. Entonces, todo debe de ser secuencial, todo debe de ser esa parte. Pues yo creo que las escuelas ahorita, gracias a la nueva escuela mexicana, pues está fomentando esa parte, ¿no? De poder recabar, de poder sostener, de poder construir tu identidad primero, ¿no? Porque pues si no tenemos identidad, o sea, ¿en qué vamos cayendo, no? O sea, donde los niños te hablan de que mejor un ídolo pues histórico es alguien que canta música, narcocorridos o cosas así, ¿no? Son cuestiones que de verdad suenan graciosas, pero son reales, ¿no? Son reales y que si nosotros no fomentamos esa parte, así como se va a perder el mixteco, se van a perder pues ahora sí que los conocimientos en cuestión de medicina tradicional, en cuestión de agricultura, ahorita con los tiempos ya nadie le apuesta al campo, ¿no? ¿Y qué va a pasar después cuando no le apostemos al campo, ¿no? O sea, sí, cierto, tenemos terrenos áridos y lo que sea, pero si nadie produce, o sea, vamos a hacer, ¿de dónde vamos a obtener nuestro alimento, no? En este sentido, sobre todo ahorita que toca el tema de la nueva escuela mexicana y toda esta parte que ellos han trabajado mucho, ¿qué se debería de hacer para que los niños puedan tener más esto? Que se les dé más trabajos de investigar esto o más parte de incluirlos en tequios. ¿Qué es lo que tendríamos Pues que de hacer? hecho es todo un conjunto ¿no? Que nace de una coordinación, por ejemplo, desde la planeación que tienen los maestros, ¿no? Al construir un proyecto. ¿Qué quiero hacer con mi proyecto? ¿A quiénes involucro en el proyecto? Y hasta qué alcances puede tener ese proyecto. Porque hay proyectos tan cortitos que pueden tener muchos alcances como grandes que a lo mejor es la limitante que tú pongas, ¿no? Aquí en este caso, pues concientizar, porque a lo mejor como padres, pues ahorita dicen, híjole, es pura pérdida de tiempo, ¿no? En que van a salir, van a investigar y van a hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos formados con eso, nosotros fuimos formados por lecciones, con copiar, con leer, con multiplicar y eso, esa fue nuestra formación. Entonces, cambiar ese paradigma es complicado, ¿no? Entonces aquí como que en esencia, pues la verdad, la labor más grande y ardua va a ser de los maestros, ¿no? En la construcción y sobre todo en la ejecución de esos proyectos, porque pueden haber proyectos muy buenos, pero si no lo saben aterrizar a la comunidad o hacer, porque yo siento que también eso no va a ser de un ciclo escolar, eso va a ser en una generación, ¿no? Sí. El niño que investigó, que conoció, qué capacidad tiene después de, ¿no? Es todo eso para estarlo considerando, pero pues también tienen que involucrarse los padres de familia, ¿no? Tener la mente amplia, porque pues son los mismos que luego juzgamos de por qué estos contenidos, por qué ahora esto, por qué no, están perdiendo el tiempo, cuando en realidad no tenemos ya la valoración de lo que se pretende a fondo, ¿no? También otro detalle importante es la tecnología. Obviamente ya los chicos ya nacen con tabletas integradas. Esta parte de la tecnología y la infraestructura, si bien aquí en Chazumba no es tan fuerte aún, porque estuve en Nochistlán y ahí la conexión a internet todavía era un poquito lenta en ese sentido, pero sí empieza a existir infraestructura. ¿Cómo lograr que tanto los jóvenes como los adultos hagan este uso responsable de esa infraestructura, tengan ya ese acceso y también puedan utilizar estos saberes en su vida diaria? Porque es tanto complicado, ¿no? Y ahorita menciona, por ejemplo, una comunidad que es Nochistlán, ¿no? Una ciudad más rural que esta.
Pero aquí, o sea, nos damos cuenta que los chicos, o sea, en su mayoría todos ya tienen acceso, ¿no?, a sus celulares, todos tienen celulares, tienen tabletas, tienen internet en la casa. Y desgraciadamente, pues también como padres no existe ese control de, ¿no? O sea, de qué ves, de qué haces. ¿Y en qué se la viven? Pues en juegos, viendo videos, viendo TikTokers y toda esta cuestión que pues que al rato repercute en esas acciones, ¿no? Entonces a nadie le interesa. O sea, tú pregúntale, oye, vete a sembrar hijos, o sea, ¿por qué voy a sembrar mi cuando yo quiero ser TikToker, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo demás, ¿no? Realmente sí es preocupante porque pues a razón de que dominarán la tecnología, a lo mejor a diferencia de la gente adulta que hasta tiene miedo a un celular. O sea, los jóvenes no, ya saben que no pasa nada, ¿no? Una aplicación, la que quiera, la instalan, la borran, la vuelven a poner. Aquí sería cómo hacer, ¿no? Cómo utilizar este recurso para beneficio de, porque al final yo les decía a los chicos, ¿no?, en mi época de maestro, decía, ok, o sea, si quieres ser TikToker, sí, pues hazme algo cultural, ¿no? Algo de acá, algo que tú le hagan, o sí pueden, ¿no? Pero pues obviamente, pues existe, ¿no? De tanto que ven, por ejemplo, dicen, no, pues yo quiero vivir en Corea, ¿no? O sea, veo la infraestructura y yo quiero vivir en Corea, yo no quiero vivir en México. Entonces, tendremos que hacer como que el nivel de conciencia de qué quiero, pero qué quiero y qué puedo hacer yo para lograrlo, ¿no? Porque no es nada más lo que deseo, sino cómo trabajo para conseguirlo, ¿no? Pero en sí es una tarea muy ardua y que hay que involucrar pues a padres principalmente, ¿no? Porque quitarles un dispositivo no va a ser fácil, sino cómo trabajar con ese dispositivo. Bueno, ahorita estamos en el contexto de la feria del Patrón del Pueblo, el Señor de la Esperanza, pero en general, ¿en qué momentos, por ejemplo en el año, considera que estos saberes de repente se apropian? O sea, sí, como que los empiezan a recordar. De hecho creo que hay veces o hay cosas que las hacemos inconscientemente, ¿no? Que hemos sido partícipes inconscientemente de eso, ¿no? Y creo que de ahí nace una tradición. ¿Por qué? Porque nosotros lo verificamos cuando era tan normal y vivías una vida diaria y sabías que venía la fiesta y sabías que hacías esto y el otro. Pero solamente cuando ya no lo ves, cuando entras, ¿no? Esa conciencia de qué pasó, cómo surgió, ¿no? En la escuela nosotros trabajamos en alguna ocasión un proyecto que tenía que ver precisamente con las festividades del pueblo, ¿no? Hicimos una pequeña mini feria de cómo era, ¿no? Entonces es cuando pues los que participaron y ahora nos dicen, ¿no? Es que cuando fue la pandemia que decían, oiga, es que antes decían que se hacía esto, ¿no? Y que se había el torneo y que hacía el jaripeo y que había eso. ¿Y por qué ahorita ya no lo hay? ¿No? Entonces, como que te sirve de parteaguas para ver, pero yo siento que así nacen las tradiciones, ¿no? Por ahí alguna vez tuvimos la oportunidad de participar en una mayordomía y platicando con el sacerdote, él me decía, es que esa no es una costumbre, ¿no? Ustedes simplemente están repitiendo acciones que al final dices mi tradición, ¿no? Me dice, no es una tradición, es una costumbre porque lo estás repitiendo, ¿no? A lo mejor no te das cuenta o siempre dices, bueno, lo voy a hacer mejor que el año pasado, pero no te das cuenta que estás construyendo historia al final del día, ¿no? Y que van a pasar los años y yo, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, es que a mí me tocó a lo mejor participar en el 150 aniversario de esta festividad, ¿no? Y hubo, por parte de Presidencia, pues hicieron un evento muy bonito, ¿no? Donde pues reunieron a las exreinas, todo eso, y dices, bueno, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo has transitado, no? Por 3 años que no ha habido nada, pues digo, se pretende hacer, pero, o sea, realmente se habían hecho mucho, pero la gente participaba. Ahorita que se dejó de hacer, o sea, como que nuevamente volvemos a reiniciar, ¿no? Y que todo inicio, pues cuesta, todo inicio cuesta, pero pues vamos con ese objetivo y creo que es así como van surgiendo, ¿no? Hay una diferencia muy marcada entre lo que son la vida en las comunidades y la cabecera municipal. Claro. Es más tradicional en las cabeceras esta parte de los saberes todavía, o sea, se mantiene un poco más. De las agencias. En las agencias, sobre todo. Y crean su propia identidad, lo comento porque me tocó en la feria de la Pitaya Tengo, justamente que ellos tenían su propia identidad y que sobre todo ustedes Chazumba viven en el límite del mundo prácticamente, porque están en el límite de Oaxaca y Puebla, están en el límite y esta cosa justamente está más cercana a Puebla y se identificaba más con los poblanos en ese sentido. Esta parte de la identidad y de la construcción de la identidad, ¿cómo la podemos fortalecer, sobre todo con este tipo de contextos?
Bueno, pues es que siempre va a ser diferente y no, yo no puedo comparar, ¿no? La Ajá. cuestión de una agencia con la cabecera municipal. ¿Por qué? Porque ciertamente tienen costumbres más arraigadas y por el número de habitantes, ¿no? No es lo mismo controlarte a 80, 100 personas a controlar a más de 1000 personas, ¿no? O sea, donde esa diversidad de ideas y demás son múltiples, ¿no? Y que a lo mejor van a haber siempre grupos o esta cuestión que no coinciden y limitan en muchas cosas. En las agencias afortunadamente existen esos usos y costumbres que les permiten establecer sus reglas y cumplirlas, que aunque estén fuera de la ley, las cumplen. Nosotros a diferencia no. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos marca, ¿no? Sí nos marca un parámetro, dijeran ahí. O sea, mientras el ciudadano en una agencia puede hacer lo que se le dé la gana y poner sus propias normas, ellos la respetan, no pasa nada. Nosotros no, nosotros tenemos que cumplir con cierta legalidad y cierta normativa, ¿no? Que nos permita actuar. En este caso, esto implica en todo, ¿no? Yo me voy a un festejo y todos lo hemos dicho, ¿no? Y todos lo dicen. Es que una agencia hace una fiesta y hacen fiestas grandes, ¿no? Y queman castillos y hacen esto, digo, sí. Pero en esas sí tienen sus normas bien específicas. Por ciudadano te cooperan 1000 pesos por ciudadano, ¿no? Digo, no por familia. Y nos venimos acá y pues aquí es de que, no, pues yo no te doy, yo esto, yo no quiero, es más, yo ni voy, yo ni participo, ¿no? Entonces esta diversidad realmente pues hace, ¿no? Que genere. Sin embargo, pues yo creo que una forma de seguir, pues es eso, ¿no? Fomentándolo, porque a lo mejor yo siempre lo he dicho, somos más de 1000 personas aquí en el municipio, pero de 1000 personas, que 500, digamos, lo hacemos, me basta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que esas 500 van a inspirar a 600, ¿no? Y que al rato no van a ser 600. Entonces es un trabajo a lo mejor difícil. Aquí a lo mejor tenemos que fomentar esa parte desde nuestra perspectiva y obviamente retomando lo que se ha hecho anterior para ir considerando, ¿no? Ya nos decía por ahí alguien, bueno, es que es bueno, ¿no? Hacer ese análisis porque las cosas buenas pues hay que perdurarlas, las cosas malas pues hay que cambiarlas, hay que mejorarlas, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. La identidad cultural yo creo que aquí se construye, pero se construye en sectores más pequeños, ¿no? A diferencia de una agencia, que ahí sí le entras porque lees, no le entras y pues hasta luego, tú no tienes cabida, ¿no? Entonces es esa parte organizativa. Sí. Bueno, ya casi termino. En este sentido también hay otra parte muy importante. En razón de conocimientos de flora y fauna, las identifican porque conviven mucho con ella. Pero, ¿cuál ha sido la relación que han tenido con la reserva? Pues prácticamente no tiene mucho que nos comentan que hasta la reserva de la biosfera pues alcanza hasta nuestro territorio, ¿no? Pues, anteriormente a esto, pues aquí prácticamente yo creo que siempre existió esa relación, ¿no? Y digo, algo bueno que tenían nuestros ancestros, que si, aunque sea una zona árida, aunque estamos al último del estado y todo eso, las características geográficas pues son diferentes, se prestan a que haya una diversidad de especies, en su mayoría pues de zona árida, y que por lo tanto las lluvias son escasas. Entonces, aún así, o sea, esta comunidad ha perdurado, ¿no? Que por los años ha vivido acá y yo digo, híjole, ¿no? Yo veo que comunidades siempre buscan los márgenes del río, entonces nuestro río no tiene agua, ¿no? Sin embargo, o sea, se florece esta situación, pero siempre cuidando, ¿no? Yo le digo, yo recuerdo mucho que los adornos se hacían con cucharilla, ¿no? Y desde hace muchos años, y la cucharilla sigue creciendo normalmente, ¿no? La palma que la cortan luego para hacer a lo mejor los techados o cosas así, y la palma subsiste, ¿no? Entonces cuando entra a la reserva de la biosfera, pues sí viene normada, ¿no? Como qué puedes hacer, que no puedes construir, que el cambio de uso y todo eso. Entonces esa parte como siempre la negación te va a tener a esa cuestión de por qué, ¿no? O sea, cuando tenían algo es cuando te incitan a hacerlo, ¿no? Entonces en este caso nuestra, por ejemplo, la biosfera, pues que no dice, no, que el terreno, que no se debe cuidar, que las especies nativas, que todo eso no puede ser ni siquiera una especie de camino por allá porque estás dañándola. Entonces yo decía, no es necesario, ¿no? No es necesario porque afortunadamente le digo, pues todos han aprendido, ¿no? La gente corta leña de los árboles que están secos, ¿no? O sea, iban al campo, pues yo recuerdo que antes no había bolsas, ¿no? Todo en su servilleta, su botellita de vidrio o los cantaritos, porque no había plástico, ¿no? Entonces era una relación armoniosa, ¿no? Que al final del día, digo, tiene que ver más con lo que no te prohíben, porque ahorita con la reserva me dice, es que no pueden sembrar, no pueden saquear, no pueden hacer eso. Entonces también, ¿no? No hay una relación armoniosa entre la, pues ahora sí que la fauna y la flora, porque las personas al final le decían, pues ahorita ya nadie caza, ¿no? De repente pues vemos muchos conejitos por allá, pero ya no lo hacen con una acción cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que el respeto existe, ¿no? Y hay veces que no es más porque ya hay reserva y no lo toques, sino porque es parte de nuestro entorno, ¿no? Y por lo tanto
porque esa cuestión de los, por ejemplo, los magueyes, pues ya saben que ahí cortan la flor, cortan el quiote cuando está seco, o sea, siempre se pretende cuidar lo más que se puede. Y pues parte de ello es de que ahí está, ¿no? Ahí subsiste este territorio, no está saqueado, no está destruido, como que va en esa relación armoniosa. Actualmente, algo que nos destaca a ustedes es la pitaya que pues, incluso es a nivel mundial, pero más allá de la pitaya, ¿qué tiene Chazumba? No, pues es que la pitaya, por la zona árida en la que se encuentra, pues hay mucha relación en la cuestión de las plantas, las cactáceas principalmente, ¿no? Entonces todo tipo de cactácea tiene un fruto y todo se aprovecha, ¿no? Por ejemplo están los garambullos, que también es época de garambullo, la fruta muy chiquita que utilizan para curar los paraguas, o pues se consume, ¿no? Como si fueran las moras, ¿no? Pues la choconosle, que también tiene su etapa, y hay choconosle de monte, y hay choconosle de huerta, ¿no? Entonces toda esa parte también se aprovecha, las ciotillas, que tenemos todo lo que es esta zona de Lunatitlán, Huastepec, mucha ciotilla, ¿no? Acaquizapa, la pitaya, que pues prácticamente también ahorita ya tiene un auge, siempre ha sido pitayero, o sea, no nada más, no nada más las agencias, también el municipio es pitayero. Siempre ha tenido su mercado, Tehuacán, Guajuapa, ahorita pues ya afortunadamente han logrado sacar el producto, pero eso también, ¿no? Ha limitado un poquito, porque mientras antes en nuestros mercados se consumía el producto, pues ahorita ya no, ya es muy poco lo que se queda, y eso hace que se encarezca el producto, ¿no? Entonces, pues de ahí también tenemos todo lo que es el nopal, las tunas, ¿no? Los cactus dan unas florecitas que se conocen como tetechas también, esas se consumen. Todo lo que es la planta esta del isote, pues da su flor. Entonces, realmente toda la variedad de cactácea ha sido aprovechada, ¿no? Ya casi para terminar, en este caso también, algo que ha ocurrido no aquí, sino en general en Oaxaca, ha sido la entrada de los mezcaleros, de muchas áreas mezcaleras. ¿Chazumba corre peligro? Pues fíjese que sí, ¿no? Prácticamente algunos con este boom del mezcal, y que hemos visto que Oaxaca, pues toda su vida ha sido mezcalera, y desde que recuerdo, ¿no? Siempre ha habido feria de mezcal, pero no había tenido un auge, ¿no? El mezcal era algo muy barato, muy económico, ¿no? Ahorita ya no podemos comparar los precios de antes con los de ahora, ¿no? Y en esa sintonía, pues muchos han dicho, ¿no? No, pues es que el mezcal es caro, ¿no? Las piñas son caras. O sea, ahorita con la sequía y todo eso, pues he hecho la que siembre yo maíz, mejor siembro mezcal, maguey mezcalero, y pues voy a tener ni los voy a cuidar, a lo mejor no es tanto como el cuidado del maíz, y pues sí han terrenos y se han empezado a sembrar. También por ahí, o sea, nosotros le digo, afortunadamente tenemos esa relación armoniosa con los cerros, con los montes, donde pues hay mucho maguey silvestre. De repente ya nos decían, nos alertaban de que pues no de aquí precisamente, ¿no? Puebla, que dijeran, les dieron la denominación, no tienen maguey, pero tienen denominación. Entonces, ¿de dónde están sacando el maguey, no? Pues están yendo a las zonas, ¿no? Y a nosotros, pues como nadie tiene ese cuidado, pues están extrayendo el maguey silvestre con esa finalidad, ¿no? Pues esperamos que afortunadamente ya nos tienen, pues sí están como observados para cuidar, porque si no, pues imagínense, ¿no? Siempre dijera, pues si Puebla sembrara, pues realmente tuviera la denominación, ¿no? Pero si no siembra, pues ¿qué te hace pensar que efectivamente de dónde le están sacando, ¿no? Y a nosotros pues ahí sí estaríamos afectando la flora nativa, ¿no? Ok. Ya casi para terminar, ¿qué le gustaría que las nuevas generaciones recibieran de tanto ustedes como de los adultos mayores en esta parte de saberes, de prácticas? ¿Qué es lo que usted desearía para estos jóvenes? Pues conocer un poquito, ¿no? Yo creo que siempre lo he dicho, cuando tenemos las cosas quizás no las valoras, ¿no? Y te das cuenta con todo ese conocimiento ancestral, porque yo tengo la fortuna de tener a mi abuelita 97 años, pero que ella me platica, ¿no? De 1930 y tantos, ¿no? Cuando ella era niña, y la situación en la que vive, la situación y dices, bueno, ¿cómo han perdurado, no? ¿Cómo han perdurado mientras ella habla mixteco? Ella, por ejemplo, algo que ahorita lo dice la diabetes, él ya no dice la diabetes, ¿no? La bilis, ¿no? Y que te busque el pulso y toda esa parte, o sea, todo eso, ¿cómo hacerlo? Porque era decía, es que no es eso, es todo tu cuerpo, ¿no?
antes de medicina, mejor una limpia, ¿no? Entonces, esos conocimientos que realmente no te das cuenta que sí, porque te trabajan todo el cuerpo, ¿no? Entonces, tener ese conocimiento y pues yo creo que es valioso, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues es tratar de fomentarlo, ¿no? Pero primero parte de interés, porque le digo, nadie sabe, ¿no? Hasta que lo perdemos, ¿no? A lo mejor mientras